Ok, bueno, también por otro lado vamos a estar grabando, también vamos a subir los videos a YouTube para que los demás que no se pudieron conectar lo puedan ver después. Bueno, vamos a empezar con la unidad 6, que es la de documentación a extranjeros, y vamos a ver hoy el punto de las visas, utilizando el documento que les mandé, que se llama Los Lineamientos Generales para la Expedición de Visas que emiten las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores. Este documento que se emitió, si no mal recuerdo, en 2011, no, perdón, 2014, el 8 de octubre de 2014, y es el más reciente que regula la emisión de visas, ¿no? Ok, señala el capítulo primero, disposiciones generales, que las disposiciones señaladas en los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los requisitos y procedimientos que se deberán aplicar para la atención de las solicitudes de visa ordinaria en las oficinas consulares de México o en las oficinas de atención a trámites del Instituto Nacional de Migración, que deben ser cumplidas, bueno, por el personal de las oficinas consulares, del Instituto Nacional de Migración y también por los solicitantes y promoventes de una visa. Vamos a ver las definiciones. Habla, por ejemplo, de los acuerdos de visa suscritos por México, es la disposición tercera. Señala que los nacionales de los países con los que México tenga suscrito un acuerdo de supresión de visa o al que se les haya suprimido la visa por una decisión unilateral. ¿Esto qué quiere decir? Hay veces que México puede negociar con un país que se van a eliminar las visas para los visitantes de ambas partes. Acabamos de hacerlo con los Emiratos Árabes Unidos. A partir de hoy, si no mal recuerdo, ya los ciudadanos de los Emiratos Árabes que vengan a México no van a requerir visa y los mexicanos que vayan a Emiratos tampoco van a requerir visa. O bien se puede decidir de manera unilateral por parte de México eliminar el requisito de visa para algún país porque básicamente porque nos interesa recibir más visitantes de ese país, ¿no? El caso más claro es el de Estados Unidos, país que nos pide visa a nosotros, pero nosotros no le pedimos visa a ellos porque pues nos interesa que los norteamericanos sigan viniendo al, al país, ¿no? Ok, luego vamos por partes del capítulo 2 de la expedición de la visa. Estos lineamientos en el artículo séptimo señala que se refieren a la expedición de visas ordinarias a personas extranjeras que tengan pasaportes ordinarios. Es decir, no aplica a las visas para pasaportes oficiales o diplomáticos. Ok, dice que la disposición octava que la visa se tramite y se obtiene de forma personal en cualquier oficina consular de México o bien por medios remotos o virtuales. En el caso de la comparecencia personal, será necesaria que todo solicitante de visa se presente a la entrevista consular. Eso es muy importante y va a ser algo que vamos a preguntar después en la evaluación. En el caso de reciprocidad internacional o de interés para el Gobierno de México, las oficinas consulares podrán recibir la solicitud de visa por medios remotos mediante el mecanismo que la Secretaría determine para este efecto. El ejemplo más claro de este es, por ejemplo, lo que tenemos con Rusia y con Ucrania, países para los cuales existe la visa, pero la solicitud se puede recibir vía virtual, es decir, por internet, y se procesa casi automáticamente, y esto es porque nos interesa recibir visitantes de esos países, pero queremos mantener cierto control de los mismos, entonces se aplica este requisito vía virtual, ¿no? A través de una página de internet. Luego, eh, los tipos de visa, la disposición novena. De conformidad con el artículo 40 de la ley, las oficinas consulares tramitarán, autorizarán y expedirán los siguientes tipos de visas. La visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, que es el tipo número uno de visa y es el más común. Este tipo de visa es el que se aplica generalmente para turistas, personas de negocios, estudiantes, periodistas. Es el más común.
Luego, la visa de visitante para realizar trámites de adopción, que esa es poco común. Obviamente su nombre indica para qué se utiliza, para que las personas viajen a México para realizar trámites de adopción de menores. La visa de residente temporal estudiante y residente permanente. Estos 5 tipos de visas son los que se tramitan en las oficinas consulares. Luego, hay 4 tipos de visa que se deben tramitar ante el Instituto Nacional de Migración. Es decir, el trámite inicia aquí en México y generalmente lo realiza una persona distinta al solicitante, porque el solicitante está en el extranjero. A esta persona que inicia el trámite en México se le conoce como promovente. ¿Ok? ¿Sí me escuchan bien? Sí, lo estoy escuchando bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno. Ok, las 4 visas que se solicitan ante el Instituto Nacional de Migración son: 1. La visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas cuando es solicitada por razones humanitarias conforme a los supuestos señalados por los lineamientos. 2. La visa con permiso para realizar actividades remuneradas cuando es solicitada por oferta de empleo. Y la visa de residente temporal cuando es solicitada por oferta de empleo o por unidad familiar. Y último, cuarto tipo de visa, residente permanente cuando es solicitada por sistema de puntos, por unidad familiar o por derivación del reconocimiento de la condición de refugiado. Este último tipo de visa es el que, por ejemplo, se le otorgaría a los integrantes de esta caravana de migrantes centroamericanos que en días recientes entró al país. De estas 4, en mi experiencia, las más comunes son las de con permiso para realizar actividades remuneradas, que es por oferta de empleo, es decir, personas que vienen a trabajar a México. La residencia temporal y residencia permanente por unidad familiar. Esto se refiere a caso de extranjeros que ya están en México y piden el trámite de esta visa para que sus familiares, generalmente eh, cónyuges o hijos o padres, se vengan a México a vivir con ellos. ¿Ok? Luego, vamos por partes. Los documentos para acreditar requisitos. Los documentos deben presentarse de acuerdo a lo señalado en el recuadro de cada trámite. Ahorita vamos a ver uno por uno cada uno de los trámites. En los trámites que se requiera copia del pasaporte o documento de identidad y viaje, que debe ser válido conforme al derecho internacional vigente. Será suficiente presentar copia de las páginas en las que aparecen los datos personales y la fotografía de la persona extranjera. Y si se requiere, las correspondientes a las visas y a los sellos migratorios. Es decir, los solicitantes deben presentar sus pasaportes y copia, pero no deben prestar copia de todas las páginas, ¿no? Básicamente de aquellas donde aparecen sus datos, y algunas veces se les piden de las visas de otros países que tienen vigentes o sellos migratorios, ¿no? Los documentos públicos extranjeros que se presenten al instituto para ser válidos en México, con excepción del pasaporte y los documentos de identidad de viaje, deben estar apostillados por la autoridad gubernamental del país emisor, o si este país es miembro de la convención por la que se suprime el requisito de legalización de documentos públicos extranjeros de 1961, mejor conocida como Convención de la Haya o Convención de la Apostilla, deben ser legalizados por la oficina consular mexicana correspondiente. Eso es algo que veremos la siguiente semana, este tema de la legalización y apostilla de documentos, que son trámites que sirven para lo mismo, pero que son diferentes. Hay un procedimiento general, que es el de la legalización, y para los países que son miembros de esta convención de la Haya de 61, el trámite de la apostilla. En México casi todo el mundo habla de documentos apostillados. ¿Por qué? Porque México es miembro de la convención y Estados Unidos, el país con el que tenemos más relación, también. Entonces, la mayor parte de los documentos se considera que son apostillados. Pero para otros países, y en realidad para muchos, sobre todo en Asia, África y en Europa, aplica todavía la legalización de los documentos. Ok, el siguiente punto es muy importante. Efectos de la visa.
De acuerdo con la ley y con el reglamento, la visa mexicana le permite a la persona extranjera presentarse a un lugar destinado al tránsito internacional de personas y en el filtro de revisión migratoria solicitar su ingreso a territorio nacional. La visa no garantiza la internación a territorio nacional. De conformidad con los artículos 37 de la ley y 60 de su reglamento, la internación a México está condicionada al cumplimiento de los requisitos de ingreso establecidos en la legislación nacional y la aprobación de la autoridad migratoria en el lugar destinado al tránsito internacional de personas. ¿Esto qué quiere decir? Que la visa no es garantía de que te van a dejar entrar a México. La visa te da derecho a presentarte ya sea en el aeropuerto o en la aduana, en la frontera, en todos los puntos de revisión migratoria, ante un oficial del Instituto Nacional de Migración, y este es el que tiene la última palabra sobre el ingreso al país. Es decir, tú puedes llegar con tu visa perfectamente válida en tu pasaporte y el oficial de migración puede negarte la entrada. Y no hay nada que se pueda hacer si el oficial de migración niega la entrada al extranjero. ¿Por qué pueden hacer esto? Pues básicamente porque se les da la gana. En teoría deben hacerlo cuando tengan alguna sospecha sobre el extranjero, sobre sus intenciones para entrar al país o demás, pero la verdad es que me ha tocado ver más, bueno, y también a veces son más evidentes los casos de arbitrariedades en los cuales a extranjeros que vienen a México de turismo o demás se les niega la entrada, aún con su pasaporte, con su visa en el pasaporte en la mano. Por eso es importante que lo sepan. La visa no te da derecho a entrar a México, te da derecho a presentarte ante el funcionario de inmigración. Y él es el que tiene la última palabra sobre si entras o no al país. ¿Ok? Luego, vamos a ver los requisitos para presentarte a solicitar la visa. Uno, bueno, tienes que ir personalmente para la entrevista consular. Debes entregar el formato de solicitud perfectamente llenado, es decir, requisitado. En el caso de niñas, niños, adolescentes o personas que se encuentran sujetos a tutela jurídica en los términos de la legislación civil, el formato de solicitud de visa deberá estar firmado por ambos padres o por quien ejerza la patria potestad o tutela en presencia del funcionario o empleado consular. Y obviamente también deben identificarse el padre y la madre. Si el padre o la madre no se presentan físicamente a la oficina consular para obtener la visa para un menor, se deberá presentar una autorización notarial del otro progenitor en donde se haga constar su consentimiento para obtener la visa mexicana. ¿Esto por qué puede pasar? Puede pasar porque a lo mejor alguno de los padres no vive con el menor, vive en otra ciudad o incluso en otro país y no puede ir a solicitar la visa. Entonces, el padre que lo haga debe llevar el formato firmado por él y debe llevar además la solicitud notariada. O sea, no basta una autorización simple, una carta, tiene que ser ante un notario público para que se pueda proceder al trámite de emisión de la visa. Ok, en el caso de niñas, niños o adolescentes cuya patria potestad solo corresponda a uno de los padres por sentencia judicial, deberá presentarse copia certificada del documento oficial que así lo determine. Ahora bien, y finalmente, cuando acudan solos o con una tercera persona mayor de edad, deberán presentar un documento otorgado ante fedatario público o por autoridad que tenga facultad para ello, en el que conste la autorización de ambos padres o de quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos o la tutela, para que les sea tramitada una visa mexicana. ¿Esto qué puede pasar? Hay casos en que los menores no viven con sus padres, viven con otro familiar y que necesitan tramitar la visa, muchas veces porque sus padres están en México. Entonces, ¿qué es lo que deben? Además los padres deben dar una autorización ante el notario para que se tramite la visa e indicar que otra persona, que puede ser un tío o un abuelo, en fin, otro familiar, es el que se va a presentar con el menor para tramitar la visa de de este menor de edad. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok.
Bueno, también debe presentarse el pasaporte o documento de identidad de viaje con una copia simple. Se debe proporcionar a la autoridad migratoria la información requerida durante la entrevista consular. Es decir, todos los solicitantes deben pasar por una entrevista en la cual se le preguntan sus motivos para viajar a México y deben proporcionar la información. Luego, bueno, también se debe hacer el pago por los derechos de la visa. Actualmente una visa mexicana simple, después vamos a ver algunos casos de otras visas que cuestan un poco más, pero las visas normales cuestan $36, o que se pagan en la moneda local, ¿no? Si es Estados Unidos, obviamente son dólares, pero si son en Europa, deben ser francos, digo, perdón, euros, francos ya no existen, bueno, el franco suizo todavía sigue existiendo. Yenes japoneses, en fin, la moneda pesos cubanos, en fin, la moneda local se acepta para el pago de las visas, ¿no? A partir de la entrevista se tienen 10 días hábiles para emitir la visa o negarla. Es el trámite, el tiempo legal que existe para hacer la emisión de la visa. Ok, bueno, también se debe presentar el original o copia certificada de los requisitos específicos de cada trámite, que ahorita vamos a ver. Una fotografía, y bueno, ya saben, con fondo blanco y de frente de 3.2 por 2.6 centímetros, en fin, bueno, establece un máximo y un mínimo para las medidas, y también deben permitirse la toma de la fotografía y la impresión de las huellas digitales. El solicitante, cuando va, por así decirlo, es fichado, se le toma una fotografía con una cámara especial, con un sistema especial, y también del registro de sus huellas digitales. Entonces, el solicitante tiene que dar autorización para esto. Ok, si no cumple con los requisitos, se le da una oportunidad para que los cumpla, si algún documento le faltó o algo, y si no, se rechaza el trámite. Pero una vez que el trámite es rechazado, pueden presentar una nueva solicitud de inmediato. Antes existía una salvedad, cuando una solicitud era rechazada, tenían que pasar 6 meses para que volvieran a presentar solicitud. Ahora no, ahora inmediatamente pueden volver a presentar su solicitud de visa, ¿no? Ok, ¿sí me escuchan? ¿Me van siguiendo, muchachos? Sí. Ok, bueno, ahora vamos a ver los trámites de visas. Me parece que 11 trámites en total. Déjenme ver. 12 trámites diferentes, es decir, 12 diferentes tipos de procedimiento para emitir los tipos aunque son nada más 9 tipos de visa, hay algunas que tienen variantes entre sí y por eso los trámites son 12. Ok, vamos a ver el trámite número 1, que es el más común, la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Es decir, todas las personas que van a venir a México y que no van a recibir un pago por las actividades que van a realizar en el país. Estas visas se pueden tramitar en las oficinas consulares de México en el extranjero. Una vez concedida, tiene una vigencia máxima de 180 días y de entradas múltiples durante la vigencia de la visa. Es decir, ahora bien, la visa entra en vigor una vez que entras al país. Tienes un periodo de emisión una vez que la visa es emitida, debes entrar al país, ahorita lo vamos a ver, en cierto trámite, en cierto periodo. Una vez que entras al país, la visa es válida por 180 días, o sea, 6 meses, y tienes entradas múltiples. ¿Eso qué significa? Que puedes entrar y salir del país las veces que sea necesario durante la vigencia de la visa. Ok, requisitos, bueno, presentar pasaporte, fotografía. Si la persona que hace la solicitud no es nacional del país, o sea, por ejemplo, un ciudadano chino que se presenta en nuestra embajada en Francia para solicitar visa para ir a México,
tiene que demostrar que está legalmente en Francia. ¿Ok? No son muy comunes esos casos, pero se presentan, ¿no? Ahora bien, requisito 4. Presentar los documentos que acrediten alguno de los siguientes supuestos. Opción A, arraigo. Deben presentar el original y copia de la escritura de bienes inmuebles registrados a su nombre con una antigüedad mínima de 2 años y constancia de empleo estable con antigüedad mínima de 2 años. Opción 2, original y copia de escritura pública de bienes inmuebles debidamente registrada a nombre del solicitante con una antigüedad mínima de 2 años y documento que acredite propiedad o participación en negocios expedido por las autoridades competentes del país con antigüedad mínima de 2 años. ¿Ok? Este es uno, hay dos opciones. Debes probar o bien el arraigo o bien la solvencia económica. El arraigo es, uno, presentar, tienes dos opciones. Uno, presentar una escritura de un bien que está a tu nombre y una constancia de empleo con antigüedad, en ambos casos con 2 años, o bien que tienes un bien inmueble y que participas en negocios, que también documentos que permitan, por ejemplo, acciones de una empresa o el acta constitutiva de una empresa que te acredite como socio, que también tenga 2 años de antigüedad, ¿no? Esa es la opción 1, el arraigo. Luego, más fácil, la opción de solvencia económica. Debes presentar original y copia de los documentos que demuestren que cuentas con un empleo o una pensión con ingresos mensuales libres de impuestos mayores al equivalente a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal durante los últimos 3 meses y constancia de empleo estable con antigüedad mínima de 1 año. Es decir, debes demostrar que tienes empleo desde hace 1 año y que tus ingresos son el equivalentes a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Esto es equivalente a 8,000 pesos. En términos sencillos, y esta es la manera más fácil de sacar una visa para viajar a México, debes comprobar que tu empleo lo tienes desde hace más de 1 año y que tus ingresos ya libres de impuestos son mayores a 8,000, bueno, un poco más de 8,000 pesos mensuales, ¿no? El salario mínimo ahorita en el DF anda creo que en 85 pesos. Vamos a ver. En el DF, vamos a ver. 88 pesos serían 8,800. 88 pesos con 33 centavos. Entonces, 88.36 por 100. 8,836 pesos. Son los ingresos mínimos que debes tener para solicitar una visa. ¿Ok? Esa es una opción. La otra opción es original y copia de comprobantes de inversiones o cuentas bancarias con saldo promedio mensual equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el DF durante los últimos 3 meses. Es decir, a lo mejor tú no tienes un empleo, te dedicas a negocios, no tienes manera de comprobar un empleo, pero tienes tus recursos en cuentas bancarias, que pueden ser cuentas bancarias simples o de inversiones,